vamos a necesitar 600 gramos de ciruela roja, 270 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 110 gramos de mantequilla, una vaina de vainilla y un taquito aparte de mantequilla y un huevo. Vamos a empezar añadiendo 120-130 gramos del azúcar a un bol, le añadimos la harina y lo mezclamos bien. Una vez hecho, ponemos la mantequilla en un vasito y la fundimos en el microondas 15 segundos. Una vez fundida la mantequilla, la añadimos así a la harina y el azúcar y lo vamos mezclando todo bien. Aquí es mezclar, no hay que amasar. Lo vamos mezclando hasta obtener una mezcla granulosa. Una vez la tenemos, añadimos el huevo y ya lo mezclamos bien hasta tener una masa homogénea. Una vez la tenemos, la cubrimos así con papel film transparente. Si no tuvierais, la ponéis en un platito y la tapáis con un trapo. Una vez tapada, la llevamos al frigorífico y la dejamos reposar 40 minutos. Y mientras tenemos reposando la masa, vamos a limpiar nuestras ciruelas en agua. Una vez limpias las ciruelas, añadimos un vaso de agua a una olla. Le añadimos el resto del azúcar y lo llevamos al fuego hasta que el azúcar se disuelva. Y mientras se nos va disolviendo el azúcar, vamos a ir ya con las ciruelas. Les vamos a cortar así alrededor del hueso. ¿Veis? Ahora ya le vamos cortando así en cuartos. Una vez hemos cortado todas las ciruelas, agarramos la vaina de vainilla, le damos un cortecito al medio y la vamos a abrir. La cortamos así al medio, ¿veis? Cortamos la otra mitad así al medio y cuando se nos derrita el azúcar en el agua, le añadimos todos nuestros trozos de ciruela, la ramita de vainilla cortada, le bajamos el fuego a un fuego medio y las dejamos aquí que se vayan cocinando suave. A los 40 minutos de haber metido la masa al frigorífico, agarramos las ciruelas y vamos a colarlas todas perfectamente. Les vamos a quitar todo el líquido de la cocción. Una vez coladas, vamos a dejar que se nos enfríe. Y este jugo de la cocción de ciruelas no lo tiréis. Podéis usarlo para bañar bizcochos, para echarlo en yogures, para un montón de preparaciones. Una vez se nos hayan templado las ciruelas, añadimos así un poquito de harina en una superficie, la extendemos bien, ponemos la masa, echamos así harina por arriba y con la ayuda de un rodillo la vamos a ir estirando hasta que nos cubra toda la superficie del molde. Y molde, vamos a usar un molde de este estilo. Antes de poner la masa en el molde, con ese trocito de mantequilla que reservamos, le vamos a engrasar así lo que es todo el molde. A ver, tenemos la masa puesta, con un rodillo, con un cuchillito, la hacemos así y estas partes sobrantes las vamos reservando. Le cubrimos ya toda la base a la masa con las ciruelas y ahora con los retales que nos ha sobrado les hacemos así, los estiramos hacia lo largo, se los ponemos así por encima y con lo poquito que nos ha sobrado se lo vamos desmigando así entre los huecos que tienen. ¿Veis? Vamos desmigando así, le vamos echando sobre todo. Una vez así, la llevamos a nuestro horno precalentado a 180 grados hasta que veamos que se nos dora la masa. Una vez se os tueste la masa, ¿veis? Ya la tenéis lista para comer.
Ahora la dejáis que se enfríe del todo y antes de servirla le espolvoreáis azúcar glass por arriba y vais a triunfar. Déjame un like, compártelo con amigos y familiares, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!